Bueno, pues una semana más seguimos en este paréntesis informativo y estamos pues aquí con el viceportavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, con Curro, porque vamos a tratar un poquito el pleno que tuvimos ayer, un pleno ordinario del mes de junio, en el que, bueno, fueron bastantes puntos, en total fueron unos 20 puntos sin contar el de ruegos y preguntas, con distintas mociones, con una interrupción también por parte de la plataforma convocante, que convocó una manifestación a las puertas del ayuntamiento con una cacerolada por la defensa de la sanidad pública. Lo primero que te quiero preguntar, gracias por estar aquí, y lo primero que te quiero preguntar al fin y al cabo es por las sensaciones que deja este pleno de ayer mismo, de ayer jueves, del pleno ordinario del mes de junio. Bueno, pues muy buenos días y como siempre digo, sobre todo yo agradecido, y quiero ir agradecida a esta casa por el trabajo y la labor que estáis realizando, y ojalá pueda perdurar durante mucho tiempo, porque es una labor encomiable y una labor absolutamente necesaria. Ayer fue un pleno, yo diría que un poco azaroso, ¿verdad? Un pleno en el cual hubo ciertos movimientos con ciertas cuestiones que se podrían tener en cuenta. Al fin y al cabo, el pleno no es que sea excesivamente largo, se produce un parón y por eso quizás se alarga un poco más el pleno, pero digamos que los temas a tratar eran temas que venían ya dictaminados por comisión, fueron puntos que prácticamente todos estaban consensuados, salvo algunos puntos como el tema del contrato con el mantenimiento de parques y jardines y demás, donde Izquierda Unida, por ya tradición, porque estamos en contra de las externalizaciones, se vota en contra, pero el resto de los puntos prácticamente todo está consensuado, todo se vota favorablemente. Quizás donde se produce ya el debate político, es precisamente en las mociones. Pero antes de llegar a ese debate político, al principio del comienzo del pleno, yo creo que los ciudadanos pudieron observar, y si no yo lo digo, Izquierda Unida pide un receso, le pide a la alcaldesa que tenga a bien de producir un receso a la hora en que se ha convocado esa concentración o esa manifestación que la Plataforma por la Salud Pública ha convocado en la puerta, esa cacerolada que ha convocado en la puerta del ayuntamiento, para que, bueno, la oposición, que toda la oposición ese mismo día, en este mismo pleno, iba a una moción precisamente que coincidía con esa movilización que se hacía, y que la oposición pues quería estar precisamente en esa concentración porque había una coincidencia. La señora alcaldesa niega la posibilidad de hacer ese receso. Bueno, desde su autoridad y autoritarismo, pues efectivamente ella impide que eso se pueda hacer. Ya nosotros, que tú te puedes levantar del pleno, ¿no? Tú puedes pedirle permiso a la alcaldesa para ausentarte del pleno e irte a la concentración. Nos parece quizá una irresponsabilidad que en momentos en los cuales se está debatiendo, donde incluso hay propuestas tuyas que se van a tener que debatir, y nosotros pues decidimos no levantarnos del pleno hasta que terminase el debate de las mociones, y a partir de ahí fue cuando algunos de los concejales de Izquierda Unida, del PSOE y el concejal no adscrito, pues nos fuimos a la plaza para estar un rato con los ciudadanos y ciudadanas que allí estaban protestando. ¿Cuál es el tema? Que los ciudadanos lo que hacen es subir arriba al pleno y llevan la protesta, una protesta que por mucho que se queje la alcaldesa de que el ayuntamiento no tiene competencia, es verdad, pero ¿cuántas veces hemos dicho que la alcaldesa debía de coger la bandera, aunque sea el partido que está gobernando en la institución autonómica, sea de su propio partido, pero que estamos hablando de la salud de los palmeños y palmeñas, estamos hablando del bienestar de la ciudadanía, y la alcaldesa, hemos hablado en otras ocasiones, es la alcaldesa de todo el mundo, te hayan votado o no te hayan votado, y ella debería haber cogido esa bandera. Si la alcaldesa hubiese aceptado ese receso que le estaba pidiendo Izquierda Unida, yo creo que los ciudadanos hubiesen visto con un aspecto positivo que la alcaldesa, aunque no esté de acuerdo con esa movilización, sí que entiende que la parte de la oposición pues podía estar. Al final no lo hace. ¿Y qué es lo que hacen los ciudadanos? Pues reaccionan contra eso y se van al salón de pleno y trasladan esa cacerolada y esa pitada, la trasladan al pleno. Y en ese momento es cuando la alcaldesa, que no quiso hacer ese paréntesis en el pleno para que pudiésemos estar en la concentración, tiene que verse forzada a paralizar el pleno. Y paraliza el pleno durante un buen rato, hasta que los ciudadanos entienden que han cumplido con su objetivo de esa protesta, ¿verdad? Porque la alcaldesa no hace ni lo más mínimo para evitar que esas protestas precisamente se produzcan en el pleno, porque si ella se pone a la cabeza de todo eso,
yo puedo garantizar que esa protesta no hubiese llegado al Pleno. A lo mejor la gente hubiese subido al Pleno como ha subido en otras ocasiones y no se forma esa protesta que se hace. Al final la alcaldesa lo que hace es, en un tono crítico, un tono bastante crítico, yo creo que en un tono bastante paternalista y en un tono incluso hasta con un tic autoritario, que ayer tuvo exceso de autoritarismo la alcaldesa durante el Pleno, llega incluso a decir, refiriéndose al alcalde, que las puertas de mis puertas, ¿no? Hablaba de mis puertas, cuando hablaba de las puertas del ayuntamiento están abiertas, hablaba de mis puertas y hablaba de no voy a permitir, y hablaba de comparar la protesta que están haciendo los ciudadanos, que tienen todo el derecho del mundo a hacer la protesta, donde crean que tienen que hacer la protesta. Una protesta es una protesta, y no creo yo que los ciudadanos a 40 grados a la sombra tengan que desplazarse hasta Córdoba para hacer una protesta en el sitio que le corresponde. No, pues lo hacen en las instituciones públicas, donde están los representantes y las representantes del pueblo. Bueno, pues todo eso hace que efectivamente ayer fuese esa parte azarosa, pero después está la otra parte interna dentro del propio desarrollo del Pleno, como antes decía, donde la alcaldesa tiene ese tic autoritario, que por una parte es normal, ¿no? Lo normal es que una persona de derecha, como es Matilde Esteo, pues que le salga el tic autoritario, porque si hay alguien más autoritario que otra persona, es alguien de derecha, y en este caso la alcaldesa se encarga cada pleno de, pues, expresar esa autoridad, y no ya solamente esa autoridad, sino ese autoritarismo, ¿no? Llega un momento en que uno pues dice, bueno, vale ya, ¿no? Es decir, vale ya de que me siga repitiendo, no voy a permitir, no voy a permitir, no voy a permitir. Mire usted que usted no es mi manijera, usted no es mi manijera, usted es simplemente la alcaldesa, es la presidenta del Pleno, que efectivamente tiene unas facultades y tiene unas responsabilidades, pero que esto no es un colegio de críos para que usted esté llamándome la atención permanentemente. Haga usted lo que tenga que hacer. Y después hay una parte en el debate, y yo considero, porque uno analiza qué es lo que le pasaba ya a la alcaldesa, que la veías un poco así como fuera, como un poco desencajada, durante todo el Pleno, ¿verdad? Durante todo el Pleno. Y es que yo creo que esta celebración que se ha producido, este debate que se ha producido social y mediático en Palma del Río sobre los 2 años de gobierno, pues yo creo que a la alcaldesa la alcaldesa no ha encajado bien las reflexiones y las críticas que desde los grupos de la oposición se le han hecho sobre la valoración de esos 2 años de gobierno que han hecho. Yo creo que la alcaldesa, cuando ha escuchado esas valoraciones que se han hecho desde los grupos de la oposición, se ha mirado en el espejo y ella misma se reconoce que estos 2 años han sido absolutamente 2 años perdidos. Y yo creo que la reacción de ella, por no perdonar a los grupos de la oposición las cosas que han dicho para que ella se vea reflejada en esa realidad que los grupos de la oposición han expresado, y entonces lo utiliza llevando un pleno con absoluto autoritarismo. Mire usted, yo pongo un ejemplo ya para terminar esta primera parte. Pongo un ejemplo. Un debate político, cuando se produce, y sobre todo en organizaciones políticas y en la propia institución pública, un debate político se tiene que producir con la máxima flexibilidad para que sea un debate adecuado y para que sea un debate donde se pueda expresar aquellas cuestiones que se tienen que expresar y que ese debate después saque unas conclusiones. Esa flexibilidad no te puede llevar a que los debates sean eternos. Yo soy muy respetuoso con el tiempo. Nosotros nos hemos dado un tiempo y yo creo que es acertado. Y hay que respetar el tiempo. Yo trato de ser respetuoso con el tiempo que se nos da para las intervenciones al máximo, porque creo que debe de ser así. Pero oiga usted, hay momentos en que el ponente, cuando está expresando una intervención política y la parte final, siempre la parte final, pues sirve para expresar tu voto o para cerrar con un broche ese debate, normalmente se enuncia. Normalmente cuando tú vas a terminar tu intervención dices, bueno, pues para terminar o para ir terminando. Eso fue lo que yo hice ayer. Yo ayer en mi intervención sobre el debate de la corrupción, otra cosa es que no le gustara lo que yo le estaba diciendo, que seguro que no le gustaba. Pero hay un momento en que yo digo, y para terminar, y claro, tú tienes que terminar ese cierre de tu intervención. Y cuando se cumple el tiempo te cortan. Fíjate usted, deme un poco de flexibilidad, déjeme terminar. Y no me vuelva a repetir, no le voy a permitir. Ya está bien, ya está bien. Bueno, pues así es como funciona esta mujer, y que en otras ocasiones es mucho más llevadera, en el sentido de que aunque le sale el tic autoritario casi en todos los plenos, pero ayer especialmente estaba muy autoritaria, muy autoritaria. Vuelvo a decir,
normal, de derecha hasta la médula, pues es normal que efectivamente le salga por los poros de la piel, le salga ese autoritarismo. Te quería preguntar, porque, bueno, lo primero, el análisis político que hemos hecho desde esta casa, desde Canal Palma del Río, han estado invitados todos los grupos con representación en el Pleno Municipal, y yo creo que hemos hecho un buen trabajo de pluralidad para transmitir a la ciudadanía todas las sensaciones desde los distintos grupos políticos. Entonces, desde aquí lo primero quiero defender el trabajo que hemos realizado, porque creo que le hemos dado altavoz a todos los miembros del Pleno, y creo que los ciudadanos ahora conocen un poquito más la realidad de lo que ha pasado estos 2 años, así que te agradezco también que hayas reconocido ese trabajo que hemos hecho desde esta casa. Y lo que te quiero preguntar ya es, Izquierda Unida presentó 2 mociones. Una de ellas, las mociones con respecto a la sanidad no estaba destinada en concreto al Hospital de Palma del Río, sino que estaba destinada al deterioro de la sanidad pública en Andalucía, y sobre todo en Palma del Río, en los últimos años de gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía. Cuando ya los ciudadanos se tienen que manifestar y tienen que convocar llamamientos, y tienen que convocar caceroladas, y tienen que convocar ruido para que se les escuche, porque la sanidad pública en Andalucía ha sufrido un deterioro muy grande, a los responsables políticos, yo creo que da igual el color político, les tiene que doler. Es que es imposible pensar que la sanidad pública de Andalucía hoy día está bien, ¿no? Yo creo que esa es la visión de la moción que presentasteis ayer. Sobre la moción de ayer yo creo que hay que ir mucho más allá de lo que usted está planteando. La moción, que la mayoría de los casos las mociones que se vienen presentando en el ayuntamiento son de cosecha propia de los partidos políticos, la moción de ayer eran de profesionales, eran de colectivos de la Marea Blanca, eran de los sindicatos de la sanidad. Es que todo ese conjunto de agentes sociales de ciudadanía se han reunido y han hecho una moción para que se presenten los ayuntamientos para reivindicar efectivamente, recuperar o acabar con ese deterioro que se está produciendo en la sanidad pública. Digo que es importante resaltarlo porque no era una propuesta ya de los 3 grupos, sino que era una propuesta que venía ya, que emanaba ya, y de hecho ayer la concentración que se hace viene al calor también de estas mociones que se están presentando. De hecho, la propia moción que es rechazada por el Partido Popular una vez más en el Pleno de Palma del Río, también es leída en la concentración que se hace en las puertas del ayuntamiento. Usted me decía que los responsables políticos deberían de sentirse molestos. Yo no sé si usted vio el Pleno ayer, y no sé si usted lo vio, no sé si vio al señor Martín molesto. Porque mira, el señor Martín ha aprendido un guión para los temas de sanidad, porque sabe perfectamente que durante los 2 años que quedan vamos a seguir presentando mociones, porque no tiene pinta de que se vaya a solucionar o que se vaya a parar ese deterioro que se está produciendo en la sanidad pública. Y el señor Martín te repite una y otra vez siempre los mismos argumentos. No se sale del guión. Es un magnífico portavoz. Es como, yo diría que más que portavoz es un robot. Es decir, le dan al play y él siempre repite y repite que cada vez Andalucía tiene más dinero para la sanidad. Pero nunca dice la verdad. Nunca termina de decir la verdad. Es posible que haya más dinero para la sanidad, pero para la sanidad privada. ¿Y por qué el señor Martín no se hace también eco que también había una moción sobre el tema de corrupción y aprovecha que estamos hablando de sanidad para esos presuntos casos de corrupción que están saliendo en el entorno de la sanidad en Andalucía, con ese coqueteo que se está haciendo de financiación a la sanidad privada y donde el señor Moreno Bonilla parece ser una relación muy directa? Sí, hay cosas que van a salir cosas. Pero al final lo que importa es que los ciudadanos se movilizan en una tarde que no era apetecible estar en la calle. No era apetecible estar en la calle. Y la gente se moviliza y se va a la puerta del ayuntamiento para pedirle a su alcaldesa y para pedirle a su representante que escuchen la voz del pueblo, que escuchen de las necesidades que hay en Palma del Río o en cualquier población de Andalucía, para que efectivamente se actúe de forma mucho más diligente con el tema de la sanidad pública. Porque, mire usted, es que no podemos seguir soportando de que usted me diga de que hay
muchísimo más dinero, casi el doble, ¿verdad?, que cuando estaba gobernando el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, y el hospital sigue sin funcionar al 100%. Es más, esta mañana y delante de usted mismo nos hemos enterado como algunas de las especialidades que había en el hospital de Palma del Río se han caído. Se han caído por los meses de verano. Claro, efectivamente, que era una de las cuestiones que venía a plantear esa moción, porque existe el riesgo, porque así se ha anunciado, de que muchos centros de salud durante el verano no estarán funcionando al 100% esas urgencias como deberían de funcionar. Bueno, al final, ¿qué es lo que planteamos? Pues bueno, pues ese esfuerzo que hacen los ciudadanos para pedirle a sus representantes, con esa calor que hacía, señor mío, que hacía una calor tremenda, para pedirle a sus dirigentes que, bueno, que lo escuchen y que se pongan a la cabeza. ¿Qué es lo que hace la señora alcaldesa? Pues meter la cabeza debajo del ala, aguantar los pitidos que le produjeron y las voces que le produjeron en ese pleno y no darse por enterada. Ella sigue con la línea marcada por su propio partido, porque además así se lo ordenan, y hemos visto que concejales y concejalas y la propia alcaldesa en el Ayuntamiento de Palma del Río son gente muy disciplinada, son gente de partido muy disciplinada, y no se van a salir del guión, Lo que yo espero y deseo es que los ciudadanos y ciudadanas y los grupos políticos que ayer presentábamos aquella moción, tampoco nos salgamos del guión y sigamos defendiendo, sigamos partiéndonos el pecho en las instituciones y en la calle para conseguir una mejor sanidad pública que la que hoy tenemos en Andalucía. También Izquierda Unida presentó una moción relativa a la conservación y al fomento del patrimonio histórico en Palma del Río, para el cuidado, el mantenimiento, el fomento de ese patrimonio. Lo primero, Palma del Río es una ciudad muy rica en patrimonio histórico. Contamos con uno de los conjuntos históricos más importantes de toda la comarca, incluso diría de la provincia, quitando la capital. Conservar este patrimonio, fomentarlo, cuidarlo, respetarlo. Esas son, digamos, las directrices que marcaba esa moción presentada por Izquierda Unida, ¿no? Efectivamente, mira, cuando se hace un trabajo de estas características, porque en el ayuntamiento vemos mociones que nos vienen desde otros niveles organizativos, ¿verdad? Y ayer se producía un debate donde alguna gente se planteaba que no se presentaran mociones que no tuviesen que ver con Palma del Río. Bueno, yo creo que en una institución pública, cualquier debate público, sea competencia o no sea competencia del ayuntamiento, siempre es bueno. Pero cuando hacemos una moción que tiene que ver con el pueblo, hay que documentarla. Y si la puedes hacer directamente en vivo y en directo, pues mucho mejor. Y yo personalmente con las compañeras y compañeros de Izquierda Unida nos hemos zapateado toda la parte de la muralla por fuera, incluso subiendo algunos torreones, entrando en la mesa de San Pedro, entrando en la capilla. Es decir, nos zapateamos todo aquello que se iba a reflejar en la moción, lo estuvimos mirando. Da vergüenza. Da vergüenza y da pena. Porque entrar a la capilla y ver las humedades, la suciedad, el deterioro que se está produciendo, te da miedo. Pero subir a los torreones donde parece ser que estamos publicitándolo para que vayan muchos turistas, y de hecho van algunos turistas, sí. Y algunos turistas se dedican más que a fotografiar el paisaje, le sacan fotografías a la cantidad de aramagos y de basura que te encuentras en los torreones y toda la maleza que hay en la propia muralla. O esa variedad de cítricos que hay también en la mesa San Pedro, el abandono al que están sometidos, o todos los restos arqueológicos que hay también en esa zona. Bueno, es decir, lo del patrimonio en Palma del Río, que como bien decía usted, es un patrimonio muy rico y en comparación con otras poblaciones tenemos la suerte de tener un buen patrimonio cultural, un buen patrimonio histórico, pero no está cuidado y no se le presta la atención que se le debía de prestar. Aquí hablamos mucho de promocionar el turismo, pero para promocionar el turismo hay que cuidarlo. Y no solamente hay que cuidarlo, tú tienes que vender una imagen de un pueblo, porque tú le estás ofreciendo una, digamos, oferta patrimonial, una oferta cultural, pero la gente también mira mucho más allá de lo que es los propios monumentos. Es decir, un turista que viene a Palma del Río y ve la suciedad que hay, en los comentarios que se produzcan en los grupos de internet y demás, no va a ser precisamente un comentario positivo.
Y por supuesto después cuando visita esos monumentos y ve lo que hay, pues desde luego los comentarios y la sensación que van a tener esos turistas no va a ser la más positiva. Por lo tanto, hay que cuidarlo, pero no solamente el propio monumento, sino todo el entorno en el cual se va a producir esa promoción del turismo. Bueno, parece ser que hay un buen entendimiento, el equipo de gobierno reconoce de que efectivamente hay un abandono y un deterioro importante, en todo el patrimonio que tiene esta ciudad, automáticamente tiran balones fuera y vuelven a culpar al anterior equipo de gobierno. Yo vuelvo a repetir, gobernar de una vez, por favor, lleváis 2 años, empezar a gobernar, olvidaros de los de antes. Si vosotros habéis venido a mejorar lo que hacían los de antes, ¿por qué no lo mejoráis? ¿Por qué tratáis de justificar lo mal que estáis haciendo con lo que antes hacía el anterior equipo de gobierno? Gobernar, por favor. Pero bueno, afortunadamente pues se reconoce efectivamente que es necesario. Se aprueba una enmienda que presenta el Partido Popular, pero que se presenta una enmienda, pero con una transaccional que le hace Izquierda Unida antes de presentarla, porque lo que estaba planteando el Partido Popular en principio con su enmienda era que, bueno, cuando Izquierda Unida plantea que cada cierto tiempo, es decir, cada 15, 20, un mes, haya un informe de cómo está la situación para que se produzca una actuación, desde el equipo de gobierno se decía, no, que se haga una actuación cada vez que sea necesario. ¿Cómo que cada vez que sea necesario? ¿Y quién es el que dice cuándo es necesario? Y al final Izquierda Unida lo que se le hace es una transaccional a esa enmienda que presentaba el Partido Popular para que técnicos del propio ayuntamiento hagan un informe mensual de la situación y, si es necesario, después de ese informe, la actuación, se produzca la actuación. Yo creo que al final conseguimos aprobar una moción importante para el pueblo de Palma del Río, para la historia de Palma del Río, para lo que significa todo ese patrimonio, toda esa riqueza cultural que tiene Palma del Río. Pero ojo, ¿cuántas veces se ha aprobado en los 2 años que lleva este equipo de gobierno mociones importantísimas para el pueblo de Palma del Río? Han caído en un cajón y todavía siguen durmiendo el sueño del fondo de ese cajón y no hay ni la más mínima perspectiva para que eso se haga. Estaremos atentos y seguiríamos criticándolo si no se cumple, pero nos tememos, porque es a lo que nos tiene acostumbrado este equipo de gobierno, que esos nuevos acuerdos que se tomaron ayer, y ojalá me equivoque, porque yo creo que es importante que efectivamente se actúe con el patrimonio que tiene Palma del Río. Ojalá y me equivoque. Pero bueno, hasta ahora lo que nos tiene acostumbrado este equipo de gobierno es que acuerda, vota a favor y después se olvidan absolutamente. Por lo tanto, positivo, de agradecer, y yo creo que Palma del Río se puede dar por satisfecho que sus dirigentes políticos o sus representantes públicos se pusieron de acuerdo en algo tan importante como es el cuidado, el mantenimiento y la promoción turística para Palma del Río, que nos puede dar unos rendimientos no ya solamente económicos, sino también sociales importantes para la necesidad que tiene este pueblo. Por último te quería preguntar, porque bueno, hemos estado hablando también off the record y hablando también el otro día en el análisis de estos 2 años de legislatura. Bueno, había una moción presentada por el propio Partido Popular bueno, que relacionaba un poquito la situación nacional, la corrupción, etcétera. Era una moción en contra de la corrupción. Yo pude ver más o menos un poco las intervenciones de los distintos grupos políticos y es lo que decía, algunos partidos políticos decían que, bueno, que las cosas de fuera de Palma que no hacía falta debatirlas ahí. Pero bueno, ¿cuál fue la visión de Izquierda Unida? Transmítela a la ciudadanía que no pudo ver el pleno. Sobre todo, ¿qué sensación queda después de que el grupo político que presentó esta moción fuera el propio Partido Popular? Yo la sensación que tengo es que el propio Partido Popular no quería que la oposición votase a favor o en contra de la corrupción. Porque incluso el propio Partido Socialista en su intervención pues fue muy duro, fue muy crítico con esos casos de corrupción que se están produciendo. Fue tremendamente duro y tremendamente claro. Y además abogaba por la necesidad de esas medidas que hay que adoptar para detectar con tiempo esos casos de corrupción. La propuesta de Izquierda Unida fue igual de clara y fue de contundente y además lo manifesté con absoluta rotundidad y claridad en 2 ocasiones. Nos hubiese gustado votar a favor de esta moción,
pero nosotros hicimos una propuesta de que retiraran toda una serie de propuestas que llevaban en las propuestas que se votaban, porque no tenían nada que ver con el tema de la corrupción, porque no tenían nada que ver en la lucha contra la corrupción. La sensación que yo tengo es que el Partido Popular presenta este tipo de moción porque forma parte de ese circo mediático que monta el Partido Popular. Hay algo fundamental que se lo dijo tanto el portavoz del PSOE como se lo dije yo como portavoz de Izquierda Unida. Es decir, lo extraño es que el Partido Popular venga a plantearnos un debate sobre el tema de la corrupción. ¿Pero por qué lo presentaban? Porque a ellos lo que menos les preocupa es el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque el Partido Popular es un partido corrupto. Y no es porque lo diga el portavoz de Izquierda Unida, es que lo han dicho los jueces en este país. La justicia de este país ha condenado al Partido Popular por corrupción. Es el único partido político en España que está condenado por corrupción. Y claro, yo le decía al portavoz del Partido Popular, es que debatir con usted, yo represento a una organización que tiene las manos limpias en casos de corrupción, y usted que representa a un partido corrupto, ¿usted se siente cómodo en ese papel? ¿Usted se siente cómodo? Pues ni cómodo ni incómodo. Es que no hablaba, no entraba en el debate. El portavoz del Partido Popular que presenta un debate, una moción para debatir sobre el tema de la corrupción, no entra a debatir con los grupos políticos sobre el tema de corrupción y empieza a formar parte nuevamente de ese discurso que el Partido Popular tiene de circo mediático, que lo único que busca es desgastar. Imagínate el desgaste que se puede producir desde el Ayuntamiento de Palma de Río al Gobierno de España, ¿no? Pero vamos, desgastar a el Gobierno para que el Gobierno caiga con varios objetivos, desde luego, pero hay uno fundamental, que es tapar la propia corrupción que se genera en el entorno del Partido Popular. Yo ya lo anuncié, es decir, uno de vuestros objetivos es que caiga este gobierno, porque en los próximos meses, en el próximo año, se van a juzgar en este país una treintena de casos de presunta corrupción donde altos dirigentes del Partido Popular están inmersos en esos posibles casos de corrupción. Y eso es lo que no quiere el Partido Popular, que el gobierno de Pedro Sánchez siga funcionando cuando empiecen a caerles encima al Partido Popular esos casos de corrupción que va a juzgar la justicia española en este país en el próximo año. Además de otras estrategias, de ir ocultando todo aquello que se producen desde las propias cloacas del Estado. Que el señor Martín empiece a criticar las cloacas del Estado, mire usted, si los que más habéis patrocinado y habéis generado cloacas ha sido precisamente el Partido Popular, y se lo recordé ayer, la propia Cospedal, que fue ministra y que fue secretaria general del Partido Popular con Mariano Rajoy, hay unas grabaciones precisamente de esas cloacas del Estado donde llega a decir que al fiscal general había que matarlo. Y ustedes vienen a hablarme de corrupción, y ustedes vienen a hablarme de ilegitimidad de un gobierno democrático, y ustedes vienen a hablar... ¿De qué hablan ustedes? Pues no, claro, efectivamente. El señor Martín se dedicó a hablar, no sé de lo que hablaba, porque la mayoría de los casos es que no llego ni a entenderlo, y no sé de lo que estaba hablando. Eso sí, sacó muchos cartelitos, parece que se entretiene en vez de la labor que tiene que realizar como diputado provincial y como portavoz del Partido Popular, pues se dedica a ese montaje de cartelitos, y después en el debate pues lo vemos que no debate, porque si usted trae un debate sobre la corrupción, yo lo que le pido es que entre en el cuerpo a cuerpo conmigo y debatamos de corrupción. Y no solamente debatamos de corrupción, retire las propuestas que lleva esa moción. Si ustedes creen de verdad que hay que apoyar y que este ayuntamiento se pronuncie contra la corrupción, retiren esas propuestas que no tienen nada que ver con el tema de la corrupción, y que todos, yo creo que todos hubiésemos votado a favor de esa propuesta, las propuestas, medidas concretas para garantizar que en este país cada vez haya menos corruptos y menos corruptores, que esa era la idea fundamental de la intervención que Izquierda Unida realizó. Bueno, pues desde luego el pleno fue movidito, es verdad que no fue tan largo como parece, porque al fin y al cabo hubo ese parón, ese receso obligado. Desde luego nosotros pues seguimos al pie del cañón, seguiremos atentos de la actualidad. Sí que me gustaría que apuntases, el Grupo Municipal de Izquierda Unida siempre ha tenido una voz cantante en el tema de propuestas y de mociones en contra de la externalización de los servicios públicos. Precisamente votasteis en contra de ese contrato
como has explicado ya, más que nada por tradición, porque estáis en contra de esa externalización de los servicios públicos, se sigue en esa línea, ¿no? O sea, se siguen contratando empresas privadas para el mantenimiento, en este caso de los jardines de Palma del Río, se sigue en esa línea de la externalización de los servicios, ¿no? Por tradición y por ideología, sí, ¿no? sí. y por compromiso. Si me permites, simplemente hay una moción que muy rápidamente hacer mención a ella, que también nos alegramos un montón, que fue la moción que presentó el Partido Popular sobre el tema de la ELA y que fue aprobada por unanimidad. Yo creo que fue un debate muy rico, muy interesante y que yo creo que hay que puntualizar que también nuestros representantes públicos votarán a favor de eso y yo creo que eso fue también una parte muy positiva del Pleno. Pues sí, yo he comentado aquí en entrevistas que me ha realizado, he comentado algo que se produjo no hace mucho tiempo con aquella moción que presentó la OAC, donde pedía que el ayuntamiento hiciese un plan para reducir las externalizaciones en nuestro ayuntamiento y que el Partido Popular votó a favor de ella. No solamente el Partido Popular, sino que todos los partidos votaron a favor de ella. Ayer votaron a favor nuevamente de esa externalización porque los únicos que votaron en contra fue Izquierda Unida. Es decir, yo he visto mociones del concejal no adscrito donde critica que la calidad de los servicios, la garantía de los derechos de los trabajadores por culpa de las externalizaciones, pero el concejal no adscrito votó ayer también a favor de esa externalización. Y seguramente seguirá votando a favor de las externalizaciones. Pero es que el Partido Socialista, que también hace sus críticas en cuanto al tema de la pérdida de calidad de los servicios y de los derechos de los trabajadores, también votó a favor de las externalizaciones, que lo del PSOE no es nuevo, porque ya cuando estaba gobernando también ha sido precisamente el que abrió las puertas al tema de las externalizaciones, ¿no? Vamos a seguir peleando para que no se produzcan esas externalizaciones. Hay algún tipo de externalizaciones que a lo mejor se puede aceptar, pero si somos capaces de debatirla, es decir, puede que algún grupo, algún tipo de cooperativa de economía social se le pueda dar algún tipo de servicio para darle una salida, nosotros no tendríamos ningún problema en que efectivamente esa externalización se pudiese producir cuando es hacia un grupo de estas características que fundamentalmente funcionan con lo que es la economía social. Pero externalizar, antes también lo comentábamos antes de la empresa, antes de iniciar la entrevista, es decir, hoy ya hay ayuntamientos que encargan a una empresa que haga los presupuestos. En Palma del Río, pues hasta una gincana, ¿no? Se la encargan a una persona o a una empresa para que lo organice. Y esto que es lo que conlleva, que ya lo hemos dicho un montón de veces, es decir, esto lo que hace es adelgazar la plantilla de trabajadores y trabajadoras que tiene este ayuntamiento, con una consecuencia, que todo trabajador y trabajadora que trabaja en el ayuntamiento, el trabajo que realiza es un trabajo importantísimo porque le da una calidad importantísima al servicio que presta el ayuntamiento. Eso que no hace el trabajador público desde la institución lo hace una empresa privada, que ya lo hemos explicado. La empresa privada lo que busca es ganar dinero. Entonces, la labor que hace esa empresa será la prestación de un servicio de baja calidad y, por supuesto, los trabajadores que tenga esa empresa pues no tendrán todos los derechos que tendrían en el ayuntamiento para que ellos sigan ganando cada vez más dinero. Yo creo que es fundamental, yo creo que por sentido común, porque además la ley lo dice, que el ayuntamiento está obligado a prestar una serie de servicios. Pasa que nos hemos rebuscado aquello de el ayuntamiento contrata, el ayuntamiento presta los servicios, pero a través de una empresa privada, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que efectivamente esa privatización y esa externalización lo que está haciendo, por ejemplo, es que crezca cada vez más la siniestralidad laboral, porque esa seguridad que se debe de tener en el trabajo, las empresas privadas no van a poner todas las medidas necesarias para que eso se produzca, porque eso les va a costar más dinero y eso va en detrimento de sus beneficios. Habrá que seguir trabajando por eso. Yo os agradezco que me hagáis esta pregunta, porque eso indica que se está produciendo una preocupación en la sociedad por esta realidad, peores servicios, peor calidad de servicio, peor situación para los propios trabajadores. Eso debe de generar una conciencia dentro de la ciudadanía y tenemos que luchar entre todos y los primeros, los representantes públicos que se sientan en aquel arco plenario, es decir, no tanta demagogia de criticar, pero después votas a favor de la externalización, sino que nos pongamos de acuerdo y seamos capaces de desarrollar aquello que aprobamos cuando la OAC nos lo propuso. Es decir, que este ayuntamiento inicie un plan para reducir esas externalizaciones. Y vuelvo a repetir, porque es importante saberlo, importante y tenerlo sobre la mesa.
hay posibilidades de colectivos que hay que funcionan con la economía social, que se agrupan, que montan algún tipo de cooperativa, que pueden prestar un servicio, pueden hacer una acción de prestación de servicios de los que tiene que prestar el ayuntamiento, y que Izquierda Unida no se negaría. Izquierda Unida no se negaría desde el momento en que sea una cooperativa o algo que sea de economía social, nosotros no nos negaríamos. Ahora, tal y como se está haciendo en estos momentos, pues mire usted, yo creo que no solamente hay que negarse por ideología o por tradición, yo creo que hay que negarse por salud democrática y por salud pública, ¿verdad? Salud de los trabajadores y la salud de aquellos que reciben el servicio que presta esa empresa, que debe ser un servicio de más calidad que la que prestan las empresas privadas. Yo creo que este es un debate bastante rico, que incluso yo le propondría a Juan incluso poder traer aquí a esta mesa, a este paréntesis informativo, a distintos representantes que nos expliquen un poco de estos procedimientos. Muchísimas gracias, Curro, por venir a este paréntesis informativo. Nosotros, como ya te he dicho, pues seguiremos al pie del cañón, al pie de la información y la actualidad de Palma del Río, ya sea política, social, económica, deportiva, etcétera. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos muy prontito. Pues gracias a vosotros. Yo simplemente termino con algo que para mí es fundamental. Levanto la voz en favor de los medios de comunicación locales, levanto la voz por esta casa, por la labor que estáis realizando, y lo que lamento es que posiblemente desde otros entes, fundamentalmente de entes públicos, no se haga esa apuesta, sí en palabras, ¿verdad?, de agradecer y tal, pero después a la hora de la verdad garantizar que esta casa pueda seguir funcionando con holgura y que cada vez tenga una posibilidad técnica y personal mucho mayor de la que hoy se tiene, porque sería garantizar mucho más esa cobertura informativa. Ojalá y eso se produzca, ojalá se tome nota desde los poderes públicos para que esta casa y otras que puedan venir, para que haya siempre también pluralidad informativa, que desde luego a vosotros no os falta, y que ojalá todo siga adelante, todo siga con fuerza y cada vez seáis mucho más, digamos, fuertes y permanentes y solventes en el trabajo que estáis realizando, que hasta ahora chapó por el trabajo que realizáis aquí en Palma del Río. Pues muchísimas gracias y nada, ustedes no os vayáis porque seguimos en este paréntesis informativo.